Cada vez que mandas un mensaje, echas una partida a un videojuego o te pones una peli, tus aparatos, todos ellos, están hablando en un idioma secreto. Y lo curioso es que es un idioma súper simple, pero a la vez tan potente que ha construido todo nuestro mundo digital. Venga, vamos a meternos en faena y a descifrar juntos ese lenguaje. Esa es, de verdad, la pregunta del millón. A ver, en el corazón de cada microchip hay miles de millones de interruptores minúsculos, los transistores. Y solo saben hacer dos cosas, estar encendidos o apagados. Entonces, ¿cómo narices pasamos de algo tan básico, de un simple sí o no, a la brutal complejidad de la tecnología que usamos hoy? Pues la respuesta, en una palabra, es lógica. Y aquí lo tenemos. Este es el alfabeto de ese lenguaje secreto, el sistema binario. Olvídate de las 27 letras de nuestro abecedario. Aquí solo hay dos símbolos. El 1, que significa encendido, verdadero, sí, y el 0, que es apagado, falso, no. Absolutamente todo lo que pasa dentro de un ordenador, todo, se reduce al final a una secuencia larguísima de estos unos y ceros. Claro, tener un alfabeto no es suficiente. Es como tener las letras pero no saber formar palabras, ¿no? Pues necesitamos reglas, una gramática que nos diga cómo combinar esos unos y ceros para que signifiquen algo. Y en el mundo digital, esa gramática tiene un nombre, álgebra de Boole. Y lo más curioso es que la desarrolló un tal George Boole en el siglo XIX, muchísimo antes de que existiera ni el primer ordenador. Es un sistema súper elegante que nos da las herramientas justas para jugar con el verdadero y el falso, con el 1 y el 0, y así construir operaciones súper complejas a partir de ideas increíblemente simples. Al final, todo el sistema se basa en tres operaciones, tres acciones fundamentales. Piénsalo así. El operador AND es el más estricto, el tiquismiquis, exige que todo sea verdad para dar el visto bueno. Luego está el OR, que es más relajado, le vale con que una sola cosa sea verdad. Y por último el NOT. El NOT es el rebelde, el que lleva la contraria, simplemente le da la vuelta a todo lo que le lleva. Pues con estas tres piezas, solo con estas tres, podemos construir literalmente cualquier operación lógica que se nos ocurra. Fíjate, aquí se ve perfectamente esa diferencia de personalidades. La lógica AND, como decíamos, es una perfeccionista. Necesita que todo, absolutamente todo, sea un 1 para dar un 1 como resultado. Si hay un solo 0, ya dice que no. En cambio, la lógica OR es mucho más optimista. Le basta con que haya un único 1 en las entradas para dar luz verde, para dar un 1. Y esta diferencia tan simple entre exigirlo todo o conformarse con algo es la base que permite a los ordenadores tomar decisiones complejas. Vale. Entonces ya tenemos el alfabeto, los unos y ceros, y la gramática básica, el AND, OR y NOT. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues construir. Los ingenieros necesitan un plano, como un arquitecto, para diseñar los circuitos. Una herramienta que les permita visualizar cada posible situación. Es que, al diseñar un sistema digital, no te puedes permitir ni una sola duda, no puede haber ambigüedad. Y para eso está la tabla de verdad. Es la solución perfecta, un documento que, básicamente, no deja nada al azar. Pone en una lista cada combinación de entradas que pueda existir y te dice exactamente qué salida tiene que dar en cada caso. Es, por así decirlo, la chuleta definitiva del circuito. Aquí tenemos un ejemplo muy claro con tres entradas, X, Y y Z. Como veis, la tabla nos muestra las 8 combinaciones posibles, desde que las 3 son 0 hasta que las 3 son 1. Y para cada una de esas combinaciones, la columna de la derecha, la F, nos chiva cuál tiene que ser el resultado. Por ejemplo, si las entradas son 0, 1 y 1, la salida tiene que ser 1. Pero ojo, si son 1, 1 y 1, entonces la salida es 0. Todo queda perfectamente definido. Y ahora viene lo bueno. El siguiente paso es traducir este plano, esta tabla, a una única fórmula matemática. Y resulta que hay dos formas estándar de hacerlo, dos maneras de contar la misma historia que nos cuenta la tabla de verdad. Es un poco como describir una foto. Puedes centrarte en lo que sí aparece en la foto. Esos serían los unos, y eso es lo que hace la suma de minterms. O puedes centrarte en describir la foto por lo que no aparece, por los huecos. Esos serían los ceros, y eso es el producto de maxterms. Al final, las dos descripciones son completas y te cuentan exactamente la misma lógica, pero desde puntos de vista opuestos. Vale, ¿y cuál es el problema? Pues que aunque estas fórmulas son súper precisas, a menudo son un auténtico monstruo. Son larguísimas, súper complejas, un lío de manejar. Y en el mundo de la ingeniería de hardware, la complejidad es el enemigo número 1. Es el enemigo de la velocidad y de la eficiencia. Y aquí es donde empieza el verdadero arte de todo esto.
Porque, a ver, tener una función lógica que funciona, eso es solo el primer paso. El trabajo de verdad, el que de verdad marca la diferencia entre un diseño chapucero y uno elegante, es simplificarla, dejarla en los huesos, pero sin cambiar cómo funciona. Es optimización en estado puro. Una forma de hacerlo es tirando de las propias reglas del álgebra de Boole. Coges una función que parece súper compleja y pasito a pasito la vas reduciendo. Distribuyes términos por aquí, aplicas una identidad por allá, factorizas, y al final de todo ese proceso, una expresión que era larguísima y un poco aparatosa se puede quedar en algo tan corto y elegante como xz más y. El método del álgebra funciona, está claro, pero puede ser un poco pesado y es fácil equivocarse. Así que, ¿y si te digo que hay un atajo? Un atajo visual. Una especie de puzzle lógico para hacer lo mismo, pero más rápido. Pues esa herramienta existe y se llama el mapa de Karnaugh, o K-Map para los amigos. En esencia, es la misma tabla de verdad de antes, pero reorganizada, puesta en una cuadrícula de una forma muy, muy inteligente. Y la clave de toda su magia está en cómo se ordenan las filas y las columnas. Siguen un orden especial, el código Gray, donde entre una casilla y la de al lado solo cambia un bit. Y esto, que parece un detalle tonto, es lo que lo cambia todo. Y aquí está el truco, la genialidad del asunto. En lugar de ponerte a hacer álgebra, simplemente miras el mapa y buscas grupos de unos que estén juntos. Los agrupas en rectángulos, de 2, de 4, de 8, cuantos más, mejor. Y cada uno de esos grupos que formas corresponde, como por arte de magia, a un término ya simplificado de la función final. Es literalmente como un juego de buscar patrones. ¿Y el resultado de todo esto? Pues que al identificar los grupos más grandes posibles de unos, obtienes directamente la versión más simple posible de la función lógica. Es un método visual, súper rápido, para llegar al mismo sitio que con el álgebra, pero sinceramente con mucho menos dolor de cabeza. Vale, hemos estado hablando de simplificar por elegancia, por dejarlo todo más bonito. Pero ¿qué impacto tiene esto en el mundo real? O sea, ¿por qué los ingenieros le dedican tantísimo tiempo a esto? Bueno, pues la respuesta lo cambia absolutamente todo. A ver, cada operador que queda en nuestra fórmula final, cada AND, cada OR, se traduce en una puerta lógica física en el microchip. Así que una fórmula más simple significa literalmente que necesitas menos transistores para construir el circuito. Y menos componentes, pues significa chips más pequeños, más baratos y que además consumen menos energía. Primer punto clave. Pero es que hay algo que es todavía más importante. Cada una de esas puertas lógicas, cada una, añade un retraso minúsculo, una demora casi infinitesimal que se llama retardo de propagación. Es básicamente el tiempo que tarda la electricidad en cruzar esa puerta y hacer su trabajo. Y esta fórmula que vemos aquí es básicamente el corazón de la velocidad de los procesadores. Lo que nos dice en cristiano es que la velocidad máxima a la que puede funcionar un chip, esos gigahercios de los que siempre oímos hablar, es inversamente proporcional a ese pequeño retardo. ¿Qué significa eso? Pues que cuanto más pequeño sea el retardo total del circuito, más alta podrá ser su velocidad máxima. No hay más. Y con esto cerramos el círculo. Al simplificar nuestras funciones lógicas, reducimos el número de puertas que la señal tiene que atravesar. Menos puertas significa menos retardo acumulado. Y menos retardo, como acabamos de ver, significa un ordenador más rápido. Es así de directo. Toda la búsqueda de la velocidad en la computación moderna, en el fondo, empieza aquí, en el arte de la simplificación lógica. Este proceso de optimización, esta búsqueda de la simplicidad, es lo que ha impulsado el avance tecnológico durante décadas. Pero claro, a medida que los problemas que queremos resolver son más y más complejos y nos acercamos a los límites físicos de los materiales, la pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Hemos llegado ya al límite de la simplicidad? ¿O quizás existen nuevas formas de pensar, nuevas lógicas que aún no hemos descubierto y que podrían desbloquear la siguiente gran revolución en la velocidad de computación?